Check-in, check-in, check-in. Vamos a viajar, explorar nuevos lugares. Vive experiencias sin iguales. Desde la playa hasta la montaña de Medellín, hasta Pekín, Miami, que hay un destino para ti. Check-in, check-in. Descubre, vive, conecta tu vibra. Check-in, check-in, check-in. Check-in, check-in. Check-in. Check-in, ustedes saben, es un formato que le apuesta al ocio, a la cultura y a los planes. A la aventura. Y a la aventura. Y hoy tenemos una aventura muy especial. ¿Ustedes qué opinarían si yo les dijera que definitivamente parece que somos masoquistas? O sea, nos vinimos a más de 4.200 metros de altura, con una temperatura de 5 grados centígrados y con unas condiciones que realmente, pues yo creo que nadie envidiaría. Mano, ¿cómo es eso venir a pasar una noche en una cabaña en un hotel a más de 4.200 metros? ¿Qué significa eso? Bienvenido. Muchas gracias, Robert. Si te lo pudiera resumir, si te pudiera resumir esta experiencia en una palabra, sin desmeritar todo lo que puede ser la experiencia, yo escogería sufrir. Realmente sufrí. ¡Pare de sufrir! Sufrí. La experiencia que acabo de vivir es brutal. O sea, brutal, en serio, impresionante. Yo quiero que, o sea, yo desearía que todo el mundo pudiera vivir este tipo de cosas. Pero venga, no nos spoile. O sea, usted está diciendo que lo invitaron a sufrir. ¿Cómo fue esa invitación? Ya. ¿Dónde fue? ¿Y cuál fue el proceso que viviste? Porque tenemos entendido que viviste una experiencia casi que religiosa. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, a ver, empecemos por falta de oxígeno. Aunque la verdad no sentí mucho la ausencia de oxígeno, pero fue notorio, o sea, se notó. No sentía mis manos, o sea, tenía mis manos absolutamente congeladas, pero algo con lo que sufrí mucho fue con mis ojos. No sé, pues de pronto una condición de mis ojos que son un poco delicados, se me hincharon, se me irritaron, incluso con este ojo empecé a ver un poco, como si tuviera la mano aquí, como un poco nublado. Okay. Y me asusté, o sea, te lo confieso, me asusté un poco porque yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Yo vine aquí a vivir una aventura, a vivir una experiencia y voy a salir para un hospital. O sea, te lo juro que yo pensé eso. La aventura de subir a 4.000, llegué a los 4.150. Okay. Podríamos haber subido un poquito más, pero llegué a los 4.150 sufriendo porque hay que hacer un desgaste físico. Uno no está preparado para estas cosas. Yo es primera vez que estoy en esta altura. No soy un atleta, pero tampoco considero que tengo un mal estado físico. Considero que tengo un buen estado físico, pero sin embargo sufrí. Yo creo que esto no es para cualquier persona. O sea, esas personas que se levantan, cogen el control remoto, abren la puerta, bajan la escalera, se entran al carro, para esas personas no es. No, olvídate. Okay. Si lo vas a hacer, te cambia preparas, de plan. O te preparas. Pero realmente, o sea, la experiencia fue muy bonita, sobre todo pues porque llegué allá y ya esto es como la otra parte, ¿cierto? Ya esto es como la otra parte. La subida sufre uno subiendo, pero cuando tú llegas, primero la satisfacción que sientes es brutal. O sea, uno siente como un gran logro, como que, y no es nada del otro mundo, es simplemente caminar y subir, pero el esfuerzo te da una recompensa. Cuando yo llegué al final sentí una recompensa, pero me pasó algo muy particular. Al yo llegar, primero el silencio es impresionante. O sea, entre más vas subiendo tú, menos escuchas. O sea, la ausencia de todos los ruidos es impresionante. Cuando yo llegué y yo estaba grabándome, porque yo me estaba grabando, noté algo. Cuando dejé de hablar a cámara, noté, o sea, solo escuchas que yo estaba escuchando el viento. Estaba escuchando el viento. Okay. Cerré mis ojos y empecé a escuchar agua, como las corrientes corriendo por debajo de la tierra. Hay una cascada aquí cerquita, ¿no? Y hay una cascada. Y también empecé a escuchar como la copa de los árboles moviéndose y como ese sonido del viento pegándole a la copa de los árboles. Y no sé por qué sentí algo muy profundo dentro de mí y simplemente arranqué a llorar. Bueno, stop. Fue una experiencia espiritual, lo sentiste
en lo más profundo de tu ser, pero yo quiero poner en contexto a la gente que nos está escuchando, Sí, viendo sí, sí. por... Sí, porque por- no entienden qué está por qué es esto, check-in. Y es que nos hicieron una invitación, chicos, a el Ecoparque Nevado del Ruiz. Todos sabemos que el volcán Nevado del Ruiz es uno de los volcanes activos de nuestro país y entiendo es el segundo, digamos, atractivo turístico Sí. ecológico más importante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la Sierra Nevada, hemos tenido la oportunidad de visitar Pasto, pero lo que sucede aquí en Nevado del Ruiz es una cosa de otro mundo. Entonces, Es otra acudiendo a esta invitación y porque finalmente Check-in busca como llevar lo bueno, lo malo y lo feo de los planes y los viajes y el ocio, pues quisimos vivir esta experiencia en carne propia. Es imposible nosotros documentarla sin no venir. De hecho, estamos rodando en este momentico este video podcast a 3.750 metros de Sí. altura. Ustedes ven el clima, está lloviendo en ese momento por si escuchan un poco el ruido. Pero lo más bonito de eso es que nos arriesgamos a hacerlo. Entonces, resulta que estamos en el Nevado del Ruiz. Vinimos producto de aceptar esta aventura. Sí, en búsqueda de una Exacto. nueva experiencia. Pero ojo, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Claro. Entonces, listo, muy bacana la experiencia, subiste, pero lo que no has contado es a qué horas, cuál fue la inclemencia del clima y cómo fue ascender a esa altura y después qué pasó, porque entiendo que tuviste o tuvimos la oportunidad de incluso ser testigos de un fenómeno natural muy particular. Cuéntanos eso. Bueno, arrancamos más o menos a las 7 de la mañana. El recorrido, creo que el recorrido duró más o menos una hora, Ok. subiendo. Subiendo fue más o menos una hora. Uno sube en diferentes inclinaciones, pero siempre es hacia arriba. Subes un poco una inclinación, luego un poquito de plano y vas subiendo, vas subiendo. En ese camino vas encontrando muchos tropiezos. Vas encontrando pantano, vas encontrando piedras, te resbalas, encuentras partes que tienes que esquivar, entonces la vuelta se hace un poco más larga. O sea, no es que vas a ir en una línea recta, no va a ser así. Entonces, ahí es donde el desgaste físico empieza a generar. A eso súmale que poco a poco va empezando a llegar una neblina que empieza a inundar todo y no llega a un punto en donde no ves más de 10 metros. O sea, a los 10 metros ya no ves, entonces tienes que estar muy atento. No sé si de pronto eso fue lo que ocasionó esa irritación en mis ojos, pero tienes que estar muy atento porque tienes que fijar dónde vas a pisar, porque además tienes una cuesta abajo hacia un lado y hacia el otro también. Entonces, Claro. primero tenés que tener mucho cuidado al subir. Luego ya cuando, pues en el proceso de estar subiendo, sí nos dimos cuenta que, a ver, uno cree que es caminar y es fácil. Sí, caminar es fácil, todos podemos caminar. Pero cuando eso te empieza a generar un desgaste poco a poco, que ni siquiera te das cuenta, llega un punto en donde eres consciente de que no estás respirando bien, tu cuerpo está empezando a generar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, sentía que estaba totalmente mojado todo el cuerpo por dentro de mi ropa. O sea, yo sentía una humedad impresionante. Entonces empieza uno a enfrentarse a cosas y ya no lo empieza a disfrutar uno tanto, sino que uno empieza como que, ¿y yo qué estoy haciendo acá? ¿Y qué estoy haciendo acá? Por eso, digamos que la invitación que nosotros siempre hemos hecho es, venga, si usted realmente quiere que le digan la verdad, detalle a detalle, como lo hemos dicho, de lo que son los planes en diferentes ciudades, en diferentes destinos, de acuerdo a planes alternativos, venga, síganos, toque la campanita, inscríbase en nuestro canal de YouTube, Check-in Video Podcast, ¿ok? Pero ahora bien, yo quiero recapitular, ya empezó a llover, vea que Más aquí duro, el más clima duro. es impredecible, pero yo quiero retomar un poco, mano, y es cómo llegamos a este punto. Tú dices, ¿y qué hago aquí? Entonces, ¿cómo llegamos al tema de buscar un turismo alternativo? En el mundo se habla del ecoturismo, ese turismo que va, digamos, como en convivencia con el medio ambiente, con la conservación. Entonces, aquí, por ejemplo, temas como el Wi-Fi, como el agua, como la luz o la energía, pues en nuestro país, pues son cosas que efectivamente... Casi nulos. Casi Son nulos. casi Entonces, digámosle a la gente, ¿de dónde sale esta onda del ecoturismo? Tú que has visitado varios destinos, porque después vamos a hablar de un destino muy interesante también en la playa.
vamos a hablar después de ese, pero ¿por qué escoger ecoturismo? ¿Qué es lo que me brinda el ecoturismo? Pues yo creo, Robert, que pues en la búsqueda de lo que estamos haciendo con Check-in, llegó el punto en donde vos y yo dijimos, venga, bueno, vamos a hacer cosas diferentes. O sea, sí, muy chévere el turismo luxury y irme a un buen hotel, una buena playa, estar cómodo, tirarme en una soleadora y que me traigan el cóctel. Sí, rico, pero vamos a hacerlo diferente. Y en la búsqueda de hacerlo diferente, pues encontramos que no solamente es hacerlo diferente, sino que lo diferente conlleva a veces a esfuerzos y cosas que uno no pensaba, como por ejemplo esto que hicimos. Eso ya es más aventura. Entonces la aventura sí o sí te implica enfrentarte a la naturaleza. Correcto. O sea, tenés que enfrentarte a las condiciones que la naturaleza te pone, porque además te las pone sin aviso. Sí, yo tengo una filosofía con respecto al tema de viajar. Digamos que es el concepto original de este video podcast. Y es que, eso no lo digo yo, lo dice la gente que ha explorado el cerebro y que ha estudiado un poco cómo funciona nuestro organismo. Y no hay nada más revelador, no hay nada más evolutivo que enfrentarse a un viaje. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a un viaje, te enfrentas a zonas no seguras. Entonces, lo que hemos dicho, tienes que coger un tren, si lo pierdes el contacto, te vas a meter en un problema. Te enfrentas al tema de la alimentación, esto me va a caer mal, Sí, no me va a caer mal. sí. Te enfrentas al manejo del tiempo, porque cuando tú estás viajando quieres aprovechar el tiempo al máximo. Pero particularmente el ecoturismo, y lo que me llevo yo de esta experiencia, y es que el ecoturismo es un compromiso con uno mismo. Sí. O sea, finalmente, cuando tu cerebro, para finalizar este concepto, cuando tu cerebro se enfrenta a nuevos retos, empiezas a empiezas a botar adrenalina, literal. Entonces, es enfrentarte a nuevos retos, a salir un poco de la comodidad, a tomar decisiones. A cuestionarte. Yo fui muy Es impresionante. cuestionado por mí mismo mientras estaba subiendo y eso... ¿Qué hago aquí? Sí, ¿qué hago aquí? Porque es lo que yo te dije ahorita, uno cree que tiene un buen estado físico hasta que te enfrentas a este tipo de cosas. Cuando te enfrentas a retos así, te das cuenta que no tienes un buen estado físico o que debes mejorar tu estado físico, que debes preocuparte por ti. Okay. Y realmente ahí es cuando los retos empiezan a llegar y empiezan a generar cosas que uno no tenía en mente. Sí, es importante decirle a la gente, bueno, fueron aproximadamente 6 horas, son 4 horas hasta Manizales desde Medellín, en carro. Sí. Y algo así como 1 hora 40, menos de 2 horas si tienes parada para llegar a este lugar, que es, digamos, un paraíso ecológico. Pero yo quiero hablar un poco más. Estuvimos hablando de la subida, de que madrugamos, de que salimos, de que nos enfrentamos al pantano, al frío, a la humedad. Tuviste cambios en tu organismo, pero hubo algo mágico. O sea, nosotros nos decían, está muy cerrado el día, Sí. no va a mejorar, Sí, pero de sí, un sí. momento a otro pasó algo especial. Cuéntanos qué fue ese algo especial y cómo cambió la dinámica de lo que nosotros estábamos registrando con cámaras. Pues es que mira, fue muy chistoso lo que nos pasó porque la neblina invadió. O sea, te invadió impresionante, entonces uno también siente la sensación de que subí y no lo voy a disfrutar del todo porque la neblina no me va a dejar ver el paisaje, ¿cierto? Entonces, esa sensación la sentimos nosotros y Sí. eso fue un poco frustrante. Ya cuando pues ya uno se da el dolor, dice, bueno, ya subimos, era el reto también, no pudimos ver el volcán, que era el reto, era el gran reto que teníamos por la neblina. De un momento a otro ya dijimos, bueno, ya, bajemos. Esperamos un rato, pero dijimos, ya, bajemos, es hora de bajar. Empieza un pequeño viento a arrastrar la neblina. Empieza a arrastrarla. Yo no sé cuánto duró esto, Robert, pero para mí no fueron 10 segundos. Fue Fue ¡pum! una cosa brutal, es que fue una cosa completamente instantánea y mágica. Para mí, en menos de 10 segundos, un viento se llevó la neblina y empezó a despejar todo. Y empezamos a ver el azul, empezamos a ver el rojo del sol que se iba transformando como en un dorado y empezó a iluminar como toda la vegetación. Describirlo es muy complejo porque... De hecho, estamos viendo unas imágenes que relatan ese momento. Es muy Sí. complejo
hacer que la gente se imagine, y por eso les vamos a mostrar, porque también pues obviamente lo documentamos, pero es una cosa absolutamente mágica y maravillosa, y creo que fue para nosotros mucho mejor que pasara eso después de una gran decepción de no poder ver nada, que si hubiéramos subido hubiera estado todo despejado, porque hubiera sido como parte del paisaje, lo hubiéramos visto todo el tiempo, pero es como si nos hubieran cogido una cortina y nos la hubieran abierto y nos hubieran dicho, mírenla lo que ustedes vinieron. Precisamente Vean. en ese momento se abre esa cortina y te voy a confesar que me faltaba el oxígeno, tenía los dedos congelados. Yo estaba fascinado un poco con la vegetación porque me gusta capturar fotografía y empecé a registrar, te lo digo, plantas que nunca había visto. Vamos a verlas de pronto aquí en algunos inserts, plantas que nunca había visto. Claro, la vegetación a esta altura es muy diferente. Y empiezas a ver animales y plantas que no estás acostumbrados a ver pues en las condiciones. Por primera vez los frailejones. Los frailejones, que además es una especie, digamos, nativa y que está en conservación, al cual es la invitación también a que protejamos este recurso, así como el agua. Pero digamos que lo más importante es que en ese momento, cuando dices tú, se abre el telón, empezamos a ver el arco iris. Cuéntanos cómo fue ver el arco iris. Pues porque una cosa es que se lo vean, que lo muestren a uno pintadito, y otra cosa es ver el arco iris ahí, a esa altura. No, y es que pasó algo muy mágico, Robert, y tengo una postal que la vamos a mostrar obviamente, donde tú estás abajo precisamente capturando esa vegetación, y justo desde donde estás tú sale el arco iris. Wow. Y fue muy, muy mágico porque es que primero nos abrieron esa cortina y luego empezó a caer un rocío muy, ¿cómo se dice? Muy menudo, muy leve, era una agüita que tú sabías que había una humedad en el aire cayendo, y poco a poco empiezan a aparecer esos colores del arco iris, pero es que yo sentía que estaba acá, o sea, yo decía, uy, estoy donde nace el arco iris. Total. Y fue una cosa impresionante porque es que se abre el telón y nos muestran una escena totalmente romántica de un paisaje que no nos esperábamos. Una escena romántica que no nos esperábamos, pero también matizada por algo muy dramático, y hay que decirlo. Sí. Y es que para los que conocen un poco la historia de nuestro país en Colombia, porque igual nos están viendo en todo el mundo, hubo un desastre que fue la catástrofe de Armero, ¿cierto? En el 85. Eso fue 85, 86, nos podemos equivocar. Resulta que, claro, el volcán hace erupción, empieza a arrastrar palos, lodo, lava, agua, y toda esa combinación empieza... ese hielo empezó a derretido, arrastrar. empieza a generar un sedimento que arrastra, que se baja por ese cañón. Estamos viendo, yo creo que en ese momento, cuál es el cañón al que me refiero. Y digamos que eso fue como el inicio de un capítulo muy triste, muy dramático de nuestra historia. Murieron muchas personas. Y fuera de eso, fue una alarma a todo lo que estamos nosotros generando a nivel de impacto ambiental. De hecho, hoy día todavía se ven las huellas, los rezagos en la montaña. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Y hay gente que para a la mitad del camino en lo que era el tramo de ese río que desapareció, eso está seco. Y la gente llega a escuchar un poco la historia. Y a ver el desastre, porque es que el desastre dejó huella y ahí está la huella. Sí. Y es que es demasiado evidente, es que es desde el 85, es que hace muchos años. Muchos años. Y la huella sigue estando ahí y realmente sí impacta un poco. Sí, yo digo que un poco del mensaje que nosotros queremos dejar de Check-in es a que cuidemos estos lugares naturales, a que ejerzamos, claro, un turismo de aventura o un ecoturismo, porque aquí no solamente podemos hacer senderismo, podemos hacer avistamiento de aves, podemos montar a caballo, incluso hay también planes para montarse en tricimoto y poder recorrer el territorio, entonces es muy bacano. Y para los que les gusta lo extremo, chévere, o para los que les gusta un plan más tranqui, también lo pueden hacer con una vista espectacular. Pero finalmente el mensaje es el mismo, y es: debemos cuidar nuestro territorio, debemos cuidar nuestros paisajes. Digamos, en Estados Unidos, cuando tuvimos la oportunidad de estar, se nota el cuidado por los parques nacionales, se nota ese celo, digamos, por venga, es que esto es nuestro y lo tenemos que cuidar. Entonces un poco la invitación es a eso. Espero que podamos hacer un próximo programa en la Sierra Nevada. Nosotros tuvimos oportunidad de estar abajo,
pero ojalá subir o hacer ese ascenso en la Sierra Nevada y también que es otro territorio sagrado, que es otro territorio, digamos, que es el pulmón de ese espacio, de ese territorio tan Sí. bonito. Pero un poco es el llamado a eso, ¿no? A cuidar, a que podemos hacer un turismo responsable, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, no es dejar de disfrutar la aventura. La aventura hay que disfrutarla, es simplemente ser respetuoso con el contexto en el que se hace la aventura. Pero hay que vivirlo. O sea, sí o sí hay que vivirlo. Esto Sí. contado, no. Bueno, yo voy a retomar las palabras de un filósofo puertorriqueño que dice, debí tirar más fotos. Y es que, o sea, realmente uno alcanza a registrar toda esta aventura. Yo creo que le queda a uno No, corto. no, Se queda no, uno no, corto. no, se queda uno corto. Vamos a viajar, explorar nuevos lugares, vive experiencias sin iguales, desde la playa hasta la montaña de Medellín, hasta Pekín, Miami, Anicha hay un destino para ti. Check-in, check-in, descubre, vive, conecta tu vibra, a check-in, 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 check-in. Check-in, check-in.